Interviene la doctora Rosana Alvarado, quien es la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, representante de Azuay por Alianza País. El presupuesto general del Estado evidencia una voluntad de eliminar brechas y diferencias y de construir una sociedad más justa o de ir a una polarización y a la inequidad y al subdesarrollo de unos sobre otros. Creo que aquí es importante recordar que el principal gasto que se refleja en el presupuesto general del Estado es con el que se paga educación, salud y sectores estratégicos. En esos gastos se incluyen los salarios de maestros, de médicos, de policías, de militares, de todos aquellos quienes tuvieron en varias temporadas que aguantar salarios congelados. Eso hoy se cubre de manera principal en el presupuesto general del Estado. Pero la asambleísta Mae Montaño casi nos hablaba de un Estado quebrado, ¿sí? Y creo que con las calificaciones más irresponsables del mundo hablaba de un país quebrado, de un Ecuador que no tiene futuro. Nos pedía además otra receta, otra fórmula con la cual el país pudiera salir adelante. Y yo le voy a recordar, porque creo que este es el espacio para recordar aquello de los que firmaron, que viene de quienes firmaron la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué no quieren recordar eso? Cuando congelaron sueldos, congelaron pensiones jubilares, la disminución del número de empleados públicos, no de la burocracia, de militares, de policías, de médicos, de enfermeras, de maestros, de maestras, comprometiéndose a disminuir el número en el pacto con el Fondo Monetario Internacional. Allí está la fórmula, asambleísta Mae Montaño. Guillermo Lasso le puede recordar de largo a todo lo que nos comprometió, eliminando los subsidios de gas, los subsidios de la electricidad. Recordando nomás estoy. Suspendieron los créditos quirografarios. No existían los hipotecarios, suspendieron los quirografarios y una perla que es, pero para que hagan campaña, fijaron IVA para el arriendo de vivienda, prohibido olvidar. ¿Quiénes hicieron eso? ¿Quiénes se comprometieron con la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional? Indolentes con la gente que arrienda una vivienda. Le fijaron IVA al arriendo de vivienda. Inmorales. Pero quienes hablan de un país quebrado, de modo perverso, antiecuatoriano, antinacional, que hoy vienen a decir que ese presupuesto es una farsa porque no atiende a la gravísima caída de los precios del petróleo. Aquí está una presentación. Cierto es que no es muy sencillo ponderar, pero sí se puede revisar que el descenso es coyuntural. Quienes se solazan, quienes se frotan las manos, quienes le apuestan a que este modelo de transformación fracase, lamento desilusionarles. El descenso es solo coyuntural. Y esto, ojo, no es una publicación del Banco del Pichincha, pero parece que donde hay noticias petroleras, pues allí un banquero le interesa hacer su publicidad para generar caos y para generar incertidumbres. Ahí está la propaganda en diario El País de España de un importante banco del Ecuador. La oferta de petróleo escaseará pese a la subida de la producción de Estados Unidos. Estos son datos que no los dice el ministro de Finanzas, que no son parte del Ministerio de Energía o de Petróleos, que no es parte del discurso del gobierno nacional, sino que provienen de la Agencia Internacional de Energía. Y dice, la abundante oferta de crudo de hoy no es equivalente a la tranquilidad de los mercados de mañana. Vamos con el mismo reportaje. Y entonces allí establece y reconoce que la actividad productiva de los Estados Unidos, que se estabilizará hacia el año 2020 y luego se reducirá,
comparte con las arenas de Canadá y el petróleo pesado de la faja de Orinoco en Venezuela características que dificultan su futura viabilidad. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Para sacar petróleo de los Estados Unidos, los gringos tienen que invertir un montón de plata. Cierto es que pueden hacerlo, pero no es muy sencillo. Producir petróleo cuesta y cuesta bastante. ¿Cuánto les va a costar a los gringos perforar unos 40,000 pozos? Entonces, no es tan fácil que ellos mismos puedan bajar el precio del petróleo al ritmo que les dé la gana. Eso reporta diario El País de España y la fuente es la Agencia Internacional de Energía, la misma fuente con la cual nosotros presupuestamos el precio de nuestro crudo. La siguiente lámina. Otra vez el mismo banco, haciendo la misma publicidad, pero en otro periódico. Como siempre, cuando se trata de noticias petroleras, pues ahí aparece el mismo banco. ¿Cuáles son los objetivos del dumping del precio del petróleo? Arabia Saudita, que es el primer país productor de petróleo en el mundo, en complicidad o no con los Estados Unidos, podrían estar interesados en hacer un dumping, efectivamente, inundar el mundo con petróleo barato. Esta es una columna del Diario Público de España, ¿no? Donde también veo que hay publicidad del mismo banco. Pero no se puede bajar el precio del petróleo por demasiado tiempo y muy por debajo del costo de producción de los Estados Unidos. Va a haber sin duda un periodo más complicado, un periodo difícil, pero no en la magnitud señalada por los agoreros del desastre. Estamos pendientes, eso es determinante para el Ecuador, lo que suceda en la OPEP en Viena el 27 para saber algunas tendencias. Entonces, el precio que se anuncia en el presupuesto general del Estado no es ni de un optimismo ciego ni de un pesimismo tonto. En el evento de que hubiera cambios aún más bruscos, este gobierno no va a sacrificar la inversión social como ya lo hacía el gobierno de Febres Cordero, que tiene aquí todavía algunos representantes con otras camisetas y otros maquillajes, ni tampoco el gobierno de Mahuad. No vamos a sacrificar la inversión social como lo hicieron los gobiernos de turno. En el peor de los casos, y si hacemos una comparación con el auto que se está conduciendo o con la marcha de un vehículo, pudiera haber una desaceleración, es verdad. No iremos a los 60 kilómetros por hora, pero iremos a 50 o a 40. Eso no significa ni estacionarnos ni meter retro. No vamos a repetir la historia ominosa de gobiernos anteriores, que eso quede bien claro. ¿Qué pasaba cuando bajaba el precio del petróleo? Había primerito recortes en salud, recortes en educación, sueldos impagos de los funcionarios públicos, de policías, de maestros, de médicos. Pero, en cambio, si es que subía el precio del petróleo, se destinaba para el pago de la deuda, ¿sí? Y con esas pretensiones firmaban cartas de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sobre el endeudamiento, Presidenta, aquí están textos de Ecoavisa, reportes de Ecoavisa, no son ni medios públicos, no es la agencia Andes, no es el Telégrafo, es Ecoavisa. Ecuador, el quinto país, y creo que está claro, el quinto país que proyecta crecimiento económico en el año 2014, el país quebrado. El país en sale, en rebaja, de remate. Resulta que ha sido el quinto país que proyecta crecimiento económico. Liquidez como nunca antes hemos tenido, reportó el mismo Banco Central, allí está. Un crecimiento del 15,77% con respecto al año pasado. La reserva de libre disponibilidad se encuentra en esos niveles. El corte al mes de septiembre, el país quebrado,
el país que necesita auxilio, por Dios, una caridadcita. El quinto país en crecimiento en América Latina. Hay quienes no quieren entender y no quieren ver. Tiene un minuto, asambleísta. Finalmente, presidenta, ¿para qué es la deuda? Para los proyectos de inversión. Para este gobierno, si hubiera ido por el camino fácil del Febres Corderato, que prefería las barcazas y la compra de energía a Colombia, antes que la construcción soberana de proyectos estratégicos, de hidroeléctricas con semejantes saltos de agua, la vía fácil, la vía antinacional era no endeudarse y continuar con las barcazas, ¿no es cierto? Allí estaba claro, digamos, no sabemos cuáles eran los intereses que se favorecían, pero no eran los nacionales. Presidenta, cuando la economía de una familia se sustenta y con el sueldo del padre y de la madre se paga educación, se paga alquiler, se paga la alimentación, se paga el vestido y se cubre, cierto es que no hay déficit. Pero cuando esa familia decide endeudarse en $50,000 con el BIES, no es pues que la familia está quebrada. La familia hace una inversión. Esa inversión que está haciendo el Estado ecuatoriano en deudas en deudas históricas que hoy empezamos a pagar con un presupuesto bien pensado, bien planificado, pero no sacrificado en función del Fondo Monetario. Muchas gracias, presidenta. Eran las expresiones